Vamos directamente a Colosenses capítulo 1, versículo 8. Escribió el apóstol Pablo. Pero antes quiero decirles algo, hermanos. La vida con Dios es espíritu, dice la Biblia. Amén. Para el pueblo de Israel es innombrable el nombre de Dios. Porque se dice el nombre, ¿no? En hebreo es Hashem. Porque se entiende desde la cosmovisión judía que un nombre contiene lo nombrado. Entonces no hay ningún nombre que pueda contener a Dios. Y ustedes me dirán, bueno, pero Dios se manifestó con Jehová, el nombre Jehová. Pero no es un nombre en sí, Jehová es un verbo. Jehová significa yo soy el que soy o seré el que seré, literalmente en hebreo antiguo. Y cuando Jesús vino, habló del Padre y el nombre que le dio al Padre fue precisamente ese, Padre. Padre. Y yo hace un tiempo atrás les decía que el nombre, entre todas las formas de mencionar a Dios del Antiguo Testamento, el que más se asemeja a Padre es precisamente Jehová. Porque todos los que somos padres o madres siempre deseamos ser lo que nuestros hijos necesiten a lo largo de la vida. Quisiera ser el padre de este bebé tan frágil. Quisiera ser el buen padre de este niño que va al cole. Quisiera ser el padre de este adolescente. Quisiera ser un buen padre de este joven. Quisiera ser un buen padre de este hombre, de esta mujer. Yo hasta el día de hoy quiero ser el padre que mis hijas necesitan, aún siendo mujeres adultas. Por eso, realmente, Dios no puede, nuestras mentes no pueden albergar a Dios. Es imposible conocer a Dios a través de la razón y del intelecto. Ustedes me han escuchado predicar mucho y la gente que está escuchando por internet y todo lo que tenéis, si alguien quiere puede entrar en internet y ver todas las predicaciones, en Spotify, en lo que sea. Sabéis que me ciño mucho a la doctrina bíblica, a lo que yo considero que es la doctrina bíblica. Me ciño mucho a la doctrina en tanto enseñanza, a no meter emocionalismo donde tiene que haber palabra. Pero quiero decirles algo. La doctrina no es lo más importante. Lo más importante es la revelación. Primero Dios se reveló, luego apareció la doctrina. Primero vino revelación. La vida con Dios está basada en que Dios se nos revele a través del Espíritu Santo. No basta con intentar conocerlo, es imposible intentar conocer mentalmente a Dios. A un Dios que ni siquiera puede ser contenido por un nombre. Es imposible intentar conocerlo a través aún de un estudio teológico. La teología, por ejemplo, cuando un niño nace con un talento innato para la música, no tiene ni idea de música, no sabe música, pero tú le pones una guitarra y el niño lo toca. Luego lo envías al conservatorio y ahí le enseñan todo lo necesario para no equivocarse en el futuro, para no cometer errores, Bueno, ese papel del conservatorio es el estudio teológico. Pero si el Espíritu de Dios no nos revela quién es Dios, estamos muertos. No vas a entender nada. No entiendes la Biblia, no entiendes la vida, no entiendes absolutamente nada. Lili y yo hemos sido profesores en la Facultad de Teología, hemos enseñado eso, he dirigido la Escuela de Misiones durante muchos años, hemos trabajado mucho en la enseñanza. Pero lo que necesitamos es que el Espíritu Santo se nos revele. Y te puedes encontrar con sorpresas muy grandes. Colosenses capítulo 1, versículo 8, Pablo habla de esta revelación. Y dice, quien también nos ha declarado, habla de Epafras. Vuestro amor, mira lo que dice aquí, en el Espíritu. Yo te decía hace un tiempo atrás, te hablaba que lo que habla Gálatas de los frutos del Espíritu, no son frutos del esfuerzo humano por ser un buen cristiano. Ni siquiera es fruto de tu fe ni de tu santidad. Porque ahí no dice más el fruto de la fe, más el fruto de la santidad, más el fruto de la disciplina. Ahí dice más el fruto del Espíritu.
Y en el Nuevo Testamento, según los escritos de Pablo, no se puede distinguir nunca cuando se habla de espíritu humano o de espíritu de Dios, porque da la impresión que para el apóstol Pablo, cada vez que se habla del espíritu humano, él no hace distinción entre Espíritu Santo y espíritu humano. Porque se entiende que fuiste sellado, no hablo del bautismo del Espíritu Santo, sino fuiste sellado con el Espíritu Santo el día que aceptaste a Jesucristo como tu Señor. Eso dice Efesios capítulo 1. Habéis sido sellados con el Espíritu de la promesa, decía Pablo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios ya está en nosotros. Las ascuas ya están puestas. Ahora puede empezar el incendio. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Las bacterias buenas del yogur ya están en la leche. Es cuestión de tiempo que fermenten. El problema está cuando pasteuriza demasiado la leche. La hierves demasiado, pasa muchos grados esa leche, las bacterias buenas no crecen, la vida de las bacterias no se desarrollan allí. De la misma manera, la persona que le da mucho lugar a su naturaleza humana sin inclinarse a la vida del Espíritu de Cristo, no ve nunca crecer la vida del Espíritu, porque es como echar cemento sobre el césped. La vida está potencialmente abajo, pero esa cantidad de cemento impiden que la vida se desarrolle. Por eso muchas veces es necesario que ese cemento comience a resquebrajarse, aún por un terremoto si hace falta. Y cuando se abren grietas empieza a surgir la vida, y con el paso de los años otra vez vuelve la naturaleza a cubrir ese cemento. Esa es la razón por la cual Dios permite las aflicciones en nuestras vidas. Porque si no se rompen determinadas cáscaras, es imposible que la vida del Espíritu de Dios fluya. Este texto dice, Epafras nos ha revelado vuestro amor en el Espíritu, porque el amor que tenéis no es amor natural, decía Pablo, no es amor humano, es un amor que nace, surge del Espíritu. De hecho, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Escúchenme bien, yo hace un tiempo atrás les decía, por favor escúchenme bien, les decía esto, las 3 primeras manifestaciones del fruto del Espíritu tienen que ver con el mundo emocional. Amor, gozo y paz. Tiene que ver con bajar muchísimo la intensidad, por ejemplo, de la ansiedad, de las perturbaciones mentales, de la sensación de soledad, de la inseguridad. Bueno, ahora bien, quien nos ha revelado el amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y mire lo que dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo decía, le pido a Dios que tengan revelación espiritual, no carnal, no carnal. Mucha gente llena las iglesias domingo tras domingo y no conocen realmente a Dios por revelación. Es más, mucha gente asiste a los domingos, se ha bautizado y puede que hasta prediquen en un púlpito y en realidad asisten a las iglesias como una válvula de escape para sus problemas emocionales, no para adorar a Dios. En realidad no van a hacerle culto a Dios, sino que van a buscar una solución a su problema, como quien puede fumar marihuana porque le alivia. Perdonadme la claridad con que estoy hablando. Necesitamos volver a una vida en el Espíritu que sane el alma humana desde lo más profundo hasta lo más externo y que además nos revele la vida de Dios en nosotros. Juan decía, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y habla del pueblo de Israel y dice, ellos desecharon la luz porque les gustó más las tinieblas, dice Juan. Entonces, pero él decía, en él estaba la vida porque la vida se manifestaba como una luz. Y aquí Pablo decía, le pido a Dios que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Algo que nace desde lo más profundo del ser. Yo hace un tiempo atrás te decía que lo que hizo Adán, y es el error de la humanidad, porque Adán en hebreo es humano también. El error de Adán fue cuando Dios le dijo, busca la vida, él buscó el árbol del conocimiento, o sea, el árbol de la razón, la deducción, la suposición, es el árbol del intelecto y el árbol donde está lo que a mi juicio es el bien y el mal. Querer saber dónde está el bien, dónde está el mal, dónde empieza el bien, dónde termina el mal. Y cuando yo hago eso, me considero juez por encima del bien y del mal. No en vano, Satanás le dijo, el día que comas de ese árbol serás como Dios. Esa fue la gran mentira.
Ahora bien, ahí se invirtió el alma. A partir de ese momento, como te he dicho muchas veces, el ser humano comenzó a vivir sentado ante el gran ventanal de la razón, del intelecto. Pero el propósito original de Dios es el alma invertida al revés. Que el alma se dirija en una vida espiritual, que escúchenme bien mis hermanos, no está afuera, está en lo más profundo del ser. Jesús, cuando habla de la vida del espíritu, habla de una vida interna. El problema de muchos cristianos es que no se atreven a mirarse hacia adentro, porque para llegar a la vida del espíritu vas a tener que también ver tu alma. Y ahí te vas a dar cuenta que hay un montón de factores que no están bien. Y entonces preferimos a veces taparlo con actitudes religiosas que nada tienen que ver con la vida del espíritu, sino con una conducta externa. Pero necesitamos tener la vida de Cristo. Esa vida que Jesús dijo, desde vuestro interior fluirán ríos de vida. No solamente para ti, sino para tu entorno. Por eso necesitamos volver a invertir el alma conforme al propósito de Cristo. Jesús tenía todo su ser interior en dirección al Padre. Entonces, te decía, el ser humano es como una casa llena de habitaciones, así es el alma, pero hay un pasillo muy largo, en una puerta es el intelecto y la razón, la otra puerta es la puerta del espíritu, lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es la puerta por donde te ingresa a ti la información? ¿Por aquí? Aunque seas una persona con apariencia cristiana, puede que toda tu vida cristiana esté basada solo en la razón, en el intelecto, en la suposición, en el juicio sobre otros, en el juicio sobre tu vida. Todo basado en lo que yo considero, lo que yo creo, lo que yo pienso, pero no en la revelación del Espíritu. He visto líderes cristianos mentirme. Líderes cristianos. Sin embargo, ellos se mueven y se han movido siempre con una gran apariencia de santidad. Sin embargo, la santidad de estos hombres no llegan al punto de, ellos no contemplan como pecado la mentira cuando es por una causa justa. Eso también es pecado. Y eso me muestra que su vida cristiana está basada más en la razón, en el conocimiento de ellos, del bien y del mal. Porque si por hacer un bien mayor no importa que haga esto, entonces no es una vida nacida del Espíritu. Me asusta el silencio. El que se está jugando la cabeza aquí soy yo, no se preocupen, hermanos. Todo el mundo puede criticar, no pasa nada, ¿vale? Pensemos. Por eso te decía recién, es una sabiduría no carnal, sino espiritual. No es un esfuerzo humano, sino revelación de Dios por medio del Espíritu. Por eso debemos orar, Señor, revélame. Señor, enséñame. Señor, enséñame. Mira, perdónenme mis hermanos, yo he vivido mucho en el último tiempo, he sufrido muchas cosas con Lili, vivimos batallando con enfermedades, vosotros lo sabéis, hace un tiempo atrás Lili pensamos que era un infarto porque había tenido problemas cardíacos, salimos corriendo cuando la boda de José y de Melissa, corriendo al hospital porque le dolía el brazo izquierdo, le dolía el costado izquierdo, adormecimiento, hormigueo, corremos con un posible infarto, cuando llegamos al hospital Lili estaba inconsciente. Todos iban para la boda y nosotros entramos al hospital a críticos de cardiología. Entonces me dijeron, no es un infarto, pero sí hemos detectado que es un ictus. Es un accidente cardiovascular. Vamos a hacerle un escáner en la cabeza para ver qué hay. Cuando vienen con lo del escáner en la cabeza me dijeron, mira, podemos sacar adelante porque porque parece que sí ha sido un ictus y estamos a tiempo todavía que no le queden secuelas, pero hemos encontrado una mancha muy grande en la hipófisis. Es un tumor. Y es una tras otra. Gracias a Dios era solo un meningioma. Fíjate, ¿no? De 7 centímetros. De 3 centímetros. Para mí era como 7. No puedes decirme lo que sentí en ese momento. Bueno, lo demás que dije teológicamente está correcto, ¿vale? Esto fue un andalucismo. Fue un andalucismo. Era una piedra que tenía ahí. Gracias a Dios no es un cáncer, pero está afectando y todos los años hay que hacer revisiones para ver si hay operación. Y hace poco a Lili le aparece un bulto aquí, se le revisa y bueno, ven que tiene las tiroides llenas de bultitos, llenas de bultos. Yo le dije, mira Lili, mejor quítate las tiroides, va a bajar de peso la cantidad de masas que tiene ahí. Gracias a Dios ninguna cancerosa, pero hay una que se la ha catalogado en grado 3. Hay que observarla. Y es una tras otra, una tras otra, una tras otra. Toda esta situación
Aún en el clamor por los milagros, he visto tantos milagros. Aquí hay personas que han sido sanadas de cáncer. He visto personas aquí en esta iglesia que han recuperado miembros del cuerpo que estaban prácticamente muertos. Dios ha hecho milagros tremendos y he clamado en estos últimos 3 años. Sin embargo, Lili no se ha sanado. Pero Dios la guarda y Dios la lleva. Entonces aprendí que hay momentos en los cuales cuando Dios no responde la oración es porque hay otro propósito. Y probablemente ese propósito es que yo comience a mirar la vida adentro, no la vida afuera, porque afuera todo pinta muerte, todo pinta enfermedad, todo pinta tristeza. Y tenemos que aprender a entender que también los conflictos tienen un propósito de vida. Esto no significa que te resignes a las mentiras del diablo, pero no estés peleando nunca contra Dios. Y el versículo 10 decía, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y míralo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué conocimiento intelectual? Mucha gente basa su fe en los hechos sobrenaturales. Aquí está la naturaleza, aquí está lo espiritual. Dios es espíritu. Tu vida llena del Espíritu Santo se ha transformado en una vida espiritual. Por lo tanto, tu vida, dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, está escondida con Cristo en Dios. De allí viene la vida para ti. Gloria a Dios. Lo sobrenatural es la intervención del mundo espiritual, el poder de Dios en las cosas naturales, elevando lo natural a lo sobrenatural. Pero lo sobrenatural es simplemente la intervención de Dios en lo natural, no es vida espiritual. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no puede basarse solo en lo sobrenatural. Tu fe no puede estar basada en los milagros, tu fe tiene que estar basada en la obra de Cristo en ti. Y en el fruto del Espíritu en ti. Porque cuando no lleguen los milagros, Dios sigue siendo Dios. Y Dios tiene un propósito, y cuando el propósito de vida de Dios se haya cumplido, el milagro vendrá. Pero no depende de nosotros, sino del Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Por eso este texto dice, para que vayan creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué conocimiento intelectual? Que aparece un juego de palabras constantemente en griego, gnosis, epignosis. Pero el versículo 1 dice, y ahí ya empieza a hablar del alma, de tu mundo interior. Y de esto quiero hablarte hoy un poquito. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia en griego es hupomonen. Yo el otro día te hablaba de otra palabra en griego que empieza con hupo. Y hupo significa algo que estar debajo de algo. Debajo de algo. Y hupomonen significa literalmente en griego estar bajo presión. Aguantar. La idea es también la tensión en las moléculas de la goma del globo a medida que se está inflando. Pablo decía, le pido a Dios para que sean llenos de este conocimiento de revelación de Dios. Escúchame bien, mi hermano, no se trata aquí de capacidad intelectual, no se trata de que tengas un doctorado, no se trata de que hayas estudiado mucho, ni siquiera se trata de que conozcas mucho de teología. Hace falta, Lili y yo hemos enseñado, seguimos enseñando, pero te voy a decir algo, el día que yo le entregué mi corazón a Cristo, tenía 20 años, estaba en la facultad, todo esto lo sabéis, muchos de ustedes. Muchos de vosotros, estoy hablando como los de Cádiz, sabéis ustedes, ¿no? Que mezclan el usted con el... Pero muchos de vosotros conocéis eso. De pronto algo pasó dentro mío y empecé a entender, a ver cosas que antes no las veía. Y 2 meses más tarde el pastor me dejó predicando en su iglesia. Yo fui a contar lo que me había pasado 2 semanas después de haber tenido este encuentro con Cristo a la iglesia bautista de mi pueblo. Y el pastor me dijo, sigue. Y yo empecé a hablar de Dios. Como si lo hubiera conocido toda la vida, como si fuera un profesor de teología. No sabía muchas cosas. ¿Dónde estaba en la Biblia? Sin embargo, algo había pasado dentro mío. Como si se hubiera despertado un instinto. Como la golondrina que de pronto ya aprendió a volar, nunca estuvo en África y ahora se va a guiar a África sin perderse. Como algo que nace del interior del ser. Yo no sabía, ahora sí lo sé, lo estudié en griego, en hebreo, he estudiado, he seguido estudiando, pero en aquel momento no lo sabía. Sin embargo, sí lo sabía. ¿Quién le enseña a un niño a respirar? ¿Quién le enseña a un niño a respirar? De pronto sale de la mamá y se le abren los pulmones y comienza a respirar. Y si no respira, ¿saben lo que hay que hacer? ¡Paf! ¿No? Un cachetito, con un propósito.
¿Saben cuál es? Que pegue el llanto. Porque cuando pega el llanto, los pulmones se ¡pluc! Y se abren. Es increíble, pero a veces para que la vida fluya hay que llorar un poquito, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Fortalecidos con todo poder en el ser interior, para la paciencia, para que soportes, resistas, aguantes a pesar del tiempo sin romperte, que cuando saquen la piedra tú sigues igual ahí adentro. Y el neumático, fuiste hasta Madrid, volviste en un día de verano, llegas a casa, te levantas al otro día, el neumático ya está frío y sigue intacto, no se reventó. Pienso en Juan José, que hace tantos kilómetros en un camión. ¿Cuántas veces le revientan los neumáticos los camioneros? Pero cuando van, vuelven, el neumático sigue. Eso es hupomonen. Resistir a pesar de la presión y quedar intacto. Y longanimidad, o sea, ánimo lungo, ánimo prolongado. Que no te desanime, que no vayas perdiendo el alma chorros por ahí. El alma en latín es ánima. De ahí viene desánimo. Es ir perdiendo, ir con el depósito del combustible agujereado. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No es que Cristo compró una herencia, la herencia siempre estuvo. Y la herencia, según Apocalipsis, es vida. A todos los que se mantengan fieles, dice la Biblia, les daré la corona de la vida. Les daré a beber del agua de la vida. Comerán, se saciarán del árbol de la vida. O sea que en el cielo la recompensa del cristiano que llega es abundancia de vida. Vida plena. Plenitud de vida. Jesús dijo, venido para que tengan vida y vida en abundancia. No identifiques lo que te estoy diciendo en tu mente con el concepto cultural de vida solo biológica. Te estoy hablando vida como la existencia del ser, la vitalidad del ser, la vitalidad que Dios nos dio en el vientre de nuestra madre. Y entonces dice, de la herencia de los santos de luz, no es que, voy a adquirir la herencia ya está, lo que ha hecho Cristo es redimirte. Redimirte. Te sacó, dice, del poder de las tinieblas y te llevó al reino es la historia del hijo pródigo, para que nos entendamos mejor. El cual nos ha liberado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado hijo. Por eso necesitamos conocer a Dios, su voluntad, de toda sabiduría, inteligencia emocional. Esto es revelación, te decía. Fortalecidos, esto tiene que ver con el alma y con el gozo de haber sido redimido por Él. Esto de conocer a Dios, te decía que es revelación, es toda obra del Espíritu Santo en nosotros. Por ello no debemos comernos la cabeza para saber cómo alcanzo yo el conocimiento de Dios. Deja eso para los de la nueva era, el gnosticismo moderno. No debemos comernos la cabeza, ¿cómo puedo conocer a Dios? No te tienes que comer la cabeza, no es tarea tuya. Tú tienes que abrir el alma a Él, inclinar el alma hacia Él. David decía, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Por tanto se alegró mi corazón y mi alma se alegró. Y hasta mi carne reposa confiadamente. Wow, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso dice el Salmo. David decía, no me como la cabeza de cómo conocer a Dios. Él se revela. Yo sé que para muchos de ustedes lo que estoy diciendo le puede sonar herejía. Pero búsquenlo en la Biblia, por favor. Y pídanle a Dios que se revele. Pero entonces no hay que estudiar teología, sí, pero te lo vuelvo a decir, como el que tiene talento musical estudia música o se le regala un buen piano para que toque mejor. Como aquel que es un excelente fontanero. En Sierra Leona, con Simón, veíamos los chicos que eran los carpinteros que trabajaban, que nos hacían las cosas en la casa. Y no tenían herramientas eléctricas. Su taladro era a mano y serruchaban con un serrucho así. Y maderas rojas de África que son durísimas. Y con Simón decíamos, madre mía, si estos chicos tuvieran las herramientas que tenemos en nuestros almacenes de mayoristas de herramientas, se vuelven locos. ¿Cuántas cosas harían? Sin embargo, nos hicieron muebles preciosos, muy bien hechos. Ahora, ellos saben hacerlo. Pero si tuvieran herramientas lo harían mejor. Claro, tenemos que estudiar, pero eso no reemplaza la revelación del Espíritu. Si no, Dios deja de ser Dios. Y perdemos la maravilla de la obra con Dios. A mí no me puso como pastor ningún hombre, a mí me puso aquí Dios. Porque es un don y es un ministerio. Si yo no creyera eso, apaga la luz y vámonos. Todo esto es obra del Espíritu Santo en nosotros. Por ello no debemos comernos la cabeza cómo alcanzarlo. Tampoco es un asunto de forma religiosa ni de modas eclesiásticas.
Pablo decía a los colosenses, cuidado con los que vienen a decir, no haga esto, no haga aquello. Es cierto que la santidad se va a reflejar en los actos, por supuesto, eso yo no estoy discutiéndolo. Lo que estoy diciendo es lo inverso, que estos actos me hacen más santos. Es una consecuencia de la vida interior. Yo era niño en Argentina cuando vino una guerra cruenta civil en Argentina. Fue la guerra de la subversión, del terrorismo contra el ejército. Todos los que se movían en el mundo de la izquierda, del subversivo, tenían el pelo largo y barba. Así que la mayoría de la gente que no quería pasar por subversivo no usaba barba y se cortaba el pelo. Un día un pastor me dijo, en aquellos años en las iglesias no veías a nadie con pelo largo y barba porque no quería que se lo identificara con eso. Y entonces medio como que si tú usas el pelo un poquito largo y usas barba ya te empiezan a mirar como un pecador. No está bien visto, hermano, que uses barba. ¿Por qué no te afeitas? Bueno, cuéntale eso a Jesús. Cuéntaselo a Jesús. Lo que pasa es que nosotros pensamos que a veces las costumbres, vuelvo a decirte esto, las formas deben ser un reflejo de mi vida, no es al revés, para que nadie me interprete mal. Por eso no debemos comernos la cabeza con moda, ni siquiera disciplinas religiosas a modo de fórmulas humanas para mover el mundo espiritual. Si haces esto, va a suceder aquello. Perfecto. ¿Saben cómo se llama eso? Superstición, brujería, chamanismo cristiano. Perdónenme los de internet, yo entiendo que alguno ya me habrá pagado. Y si alguien quiere recortar esto y hablar mal de mí, pues puede hacerlo. Colosenses 2:1 dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados los corazones. Habla del corazón herido, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál era el misterio? Pablo lo había aclarado. Durante siglos los rabinos judíos estuvimos pensando, hay un misterio escondido. ¿De quién se habla? ¿De Israel o del Mesías de Israel? De pronto viene Pablo y dice, el misterio desde los siglos es este. Dios manifestado en carne en Cristo Jesús. Y el gran misterio era este, que Él venía como humano para morir por toda la humanidad. De modo de que ahora, decía Pablo, la iglesia formada por Cristo y los gentiles, no solo judíos, los gentiles, donde ya no hay ni siervo ni libre, ni griego ni judío, ni hombre ni mujer, decía Pablo, sino que todos son uno en Cristo. Ese nuevo pueblo formado por Cristo en la cabeza y sin importar si son judíos o no, ese era el gran misterio, decía Pablo. ¿Qué dice aquí Pablo? Le pido a Dios que vuestros corazones sean consolados, entendiendo por medio de revelación del Espíritu este gran misterio. No importa, Colosenses, que seáis griegos, vosotros no sois menos cristianos que los que están en Jerusalén. Que vuestros corazones sean consolados, que Dios os ama de la misma manera que los ama a ellos. Es una revelación del Espíritu porque Satanás muchas veces viene a traernos jerarquía dentro de las iglesias. Sí, Dios ama al pastor, pero a ti no te ama tanto. Mira el pastor el esfuerzo que ha hecho y Dios lo va a recompensar, pero tú has pecado ayer. ¿Tú te crees que el pastor no ha pecado? También. Muchas veces nosotros nos confundimos y Pablo decía, le pido a Dios que este misterio de donde no hay ni griego, ni judío, ni siervo, ni libre. Por eso les pedí a los chicos recién que cantáramos, que hace mucho no cantamos esta canción, soy hijo de Dios, ¿no? Ya no soy esclavo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, el ABC del mundo, y no según Cristo. No se dejen confundir por las mentiras del diablo. ¿Por qué crees en Cristo? Porque mora en mí. Es que no, es la misma razón que tú me digas, ¿por qué crees en la columna vertebral? Porque la tengo. ¿Por qué crees en la existencia de los ojos? Porque mírame, aquí los tengo. Yo no tengo que volver a los rudimentos de explicar cosas, dar vuelta a cosas. Dice Pablo, ya está bien. Cristo mora en ti, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. ¡Wow! Estáis completos. La Biblia dice que con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Me siguen, hermanos?
Jesús dijo, yo soy vid, vosotros pámpanos. El pámpano es tan vid como la vid. De hecho, el racimo de uva no nace del tronco, nace del pámpano. Jesús dijo, si permanecen en mí, en comunión profunda contigo, van a llevar mucho fruto. Porque están completos. Puede que el tronco sea así de gordo, de la parra. Puede que esa parra tenga 50 años. Puede que tú seas pámpano de hace un año. Sin embargo, todo lo necesario para que el fruto sea perfecto y bueno ya está en ti. Ya estás completo en Cristo. Es cierto que hay cosas en mi vida que tienen que madurar, pero lo tocante a la vida espiritual, ya Cristo lo hizo todo por mí. Toda la paciencia, el gozo, la fortaleza que necesito ya está en Cristo. No lo necesito de otro lado ya. Gloria a Dios. Te leería todo ese capítulo. El versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra lo que va a venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Guardas el Shabbat, no guardas el Shabbat. Cristo es mi Shabbat. Él murió y dijo, consumado es. Por fin termina el sexto día para los humanos. Ahora empieza el séptimo día para los humanos. El séptimo día para Dios ya estaba, pero los humanos no reposábamos hasta que Cristo murió, resucitó y al enviar su Espíritu en mí, el reposo de Cristo está en mí. El asunto no es guardar solo un día, sino el volver mi alma a la comunión profunda. Te estoy hablando de una oración profunda, iglesia. Te estoy hablando de la oración en el Espíritu. No de la oración solo de pedir soluciones, sino de la oración que sumerge el alma en Dios. De la que se calla para que sea Dios que hable. El domingo pasado te decía algo que me explicó Bastian, porque yo de buceo no tengo ni idea. Pero Bastian, que bucea, él me decía, sabes, cuando te metes tienes que hacer un esfuerzo. Y pataleas para irte hacia abajo. Pero hay un punto donde la presión del mar ya te vence. Y ahora no tienes que patalear para irte para abajo, te vas solo. Y él me decía, abre los brazos y las piernas y empiezas a hundirte. Yo no lo quiero experimentar eso. Y entonces él dice, te vas hundiendo. Y tienes que hacer un esfuerzo luego para salir. Tú y yo en la piscina, como muchos, para mantenerse abajo, no estamos pataleando y tal. Y nos vamos para arriba y seguimos ahí porque queremos coger el anillo que se nos perdió y no podemos porque... Pero hay un punto en el cual ya no tienes que hacer fuerza. La misma presión del mar te empuja hacia abajo. Hay un momento en la oración en la cual no tienes que hacer ninguna fuerza para estar con Dios. Es el Espíritu de Dios que te envuelve y que te atrae. Tenemos que aprender a experimentar estas cosas, iglesia. No todo es externo. Vivimos y creemos un Dios externo que tiene que venir para traernos un avivamiento, para traernos esto, para traernos aquello. Esa vida ya está en mí. Y eso es lo que decía Pablo. Le pido a Dios que les revele estas cosas. Tales cosas, la verdad, tienen reputación de sabiduría, culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, decía Pablo. Todas estas disciplinas religiosas no tienen valor contra la carne. No hagas esto, no hagas aquello, y si lo hago te disciplino en la iglesia. ¿Me están escuchando? Te disciplino. ¿Sabes lo que significa eso? Te castigo. Entonces la gente se conduce de una manera porque hay un entorno de enseñanza y hasta de represión si hace falta para que las cosas sean como se tienen que hacer. No nace de adentro. Es un acostumbrarse a un sistema cultural, es una domesticación en todo caso. Yo sé que lo que estoy diciendo puede chocar a mucha gente, pero escúchenme bien, hermanos, os voy a ser más sincero todavía. Lo que estoy soltando en el último tiempo es porque Dios me lo dijo. ¿Y saben por qué Dios me lo dijo? Porque viene una presión muy grande del espíritu de este mundo, llámale anticristo, sobre nuestro continente. Y la iglesia tiene que aprender a prevalecer. Y no va a prevalecer solo con costumbres religiosas, sino con la vida del espíritu. Nuestros hijos tienen que aprender a estar firmes cuando sean hombres y mujeres delante de una presión espiritual, aunque ni siquiera se puedan congregar. Y tienen que aprender a vivir en el espíritu. Como vivió la iglesia el primer siglo, que no tenían ni Biblia, porque esos primeros 100 años apenas había cartas dando vueltas y algunos evangelios sobre la vida de Jesús estaban empezando a circular. No tenían Biblia, sin embargo, conocían a Dios mejor que muchas iglesias en la actualidad. Resistieron a Nerón.
8 años después que Pablo escribiera la carta a los romanos, viene Nerón y comienza una gran persecución. Los mismos cristianos que leyeron la carta de Romanos que tú lees, fueron asesinados, quemados en las calles o echados a los fosos con los leones. ¿Cómo resistió aquella iglesia? ¿Cómo puede ser que esa gente resistiera tanto? ¿Cómo tuvieron tanta paciencia, tanto ánimo prolongado? ¿Cómo se fortalecieron tanto en el Señor? Ellos también clamaron diciendo, Señor, quita a Nerón, y Nerón no fue quitado. Señor, que mi hijo no muera hoy con los leones, y su hijo murió. Sin embargo, esa iglesia prevaleció y sin embargo veían milagros y creció como nunca había crecido. Hoy la mayoría de los cristianos no podrían resistir ni el 0,1% de esta situación. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Espíritu de Dios nos revele estas cosas. Que comencemos a desarrollar una vida basada en el Espíritu. 1 Corintios capítulo 2, 9 dice, antes bien cosa que, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo nos las reveló? Por el Espíritu. Pero es que yo llevo 50 años de cristiano, soy la 5ª generación de cristianos. ¿Y? Puede y no puede. Porque la vida de Dios va más allá de todo esto. Es así. Entonces te aparece una persona a una boda. Y está la chica y el chico que se acaban de casar. Y llega él y dice, ¿sabes qué? Mis antepasados han vivido en esta tierra en los últimos 2000 años. Que yo tenga cuenta. Porque creo que vengo aún de los días de Adán. Tenemos experiencia en la reproducción. ¿Qué te hace pensar a ti, niña, que vas a tener un niño? Qué absurdo que es esto, ¿no? Yo lo estoy diciendo y parece una estupidez. Sin embargo, en lo religioso nos movemos así. Porque cuando hay vida, la vida se reproduce y se multiplica. Y nadie te lo enseña. Nace, crece y prevalece. Esa es la vida en el Espíritu. Necesitamos volver a sumergirnos en una oración diferente. ¿Qué hace que esta palabra pueda tener convicción de vida en ti? El Espíritu. Si no solamente queda en la cabeza. ¿Qué hace que una persona en la calle sienta que ha pecado cuando yo le digo, sabes, tienes que arrepentirte? El Espíritu Santo. Yo no. Por eso Dios nos las ha preparado, dice, ni han subido al corazón de hombres, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, que todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas del Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas del Espíritu de Dios, decía Pablo. Esto está en la Biblia, mi hermano. Puede ser en portugués, mi hermano, ¿no? Por lo tanto, no es asunto, mi hermano, de enseñanza humana, ni siquiera de doctrina, sino de revelación espiritual. Es que yo llevo años yendo a la iglesia, pero si no tienes comunión con el Espíritu Santo, volverá el perro a su vómito y el cerdo al lodazal. Es revelación del Espíritu. Nadie puede conocer a Dios, decía, si el Espíritu que mora en él no lo revela, decía Pablo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esto ya me sitúa en el nivel del alma. Por favor, denme unos minutos más. Lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, no es cuestión de Adán, sino las que enseña el Espíritu, acomodando, escúchenme bien hermano, lo espiritual a lo espiritual. No confundamos churras con meninas, ¿no? Merinas, ¿no? Unas son ovejas de leche y otras son ovejas de lana. Son dos tipos de ovejas diferentes. Y este texto dice, por lo cual también hablamos no con palabra enseñada con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Lo carnal es carnal, lo espiritual es espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Lo que Dios nos ha concedido. Por favor,
Yo sé que lo dije la semana pasada. Denme un segundo, quiero comentarles esto y ya vamos a la otra parte y vamos a terminar. Miren, les quiero hablar del alma humana. Hace unos días atrás, algunos han escuchado este testimonio de mí. Yo estaba orando, salí a caminar para estar a solas con Dios. Estaba triste, muy triste, muy triste. Estaba muy cargado, estaba muy preocupado. Tenía muchas preocupaciones de todas las congregaciones, situaciones que se están dando en Illora, en Motril. Estos hermanos necesitan que esté más cerca de ellos, aquel otro. Y estaba muy mal, muy cansado. Y mi corazón y mi mente comenzó a desarrollar una emoción básica, que es el temor. ¿Vale? El temor, yo hace un tiempo atrás te decía, nunca te olvides que el cerebro humano no está preparado para la felicidad. El diseño de tu cerebro no es para ser feliz. El diseño de tu cerebro es para supervivencia. Por lo tanto, siempre tú vas a estar viendo lo que es necesario para sobrevivir tú, tu economía, tu familia, tus hijos. ¿Me están siguiendo? Eso significa que cuando tú encuentres una estabilidad, ten mucho cuidado. Si te mueves solo con lo que tú piensas y eres el encargado de administrar las cosas, vas a comenzar a pensar, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Porque la supervivencia te va a llevar a pensar dónde pueden existir determinados problemas que van a destruir esa paz que está viviendo tu familia. Por eso el ser humano está incompleto, le falta algo. Y le falta algo desde el día que Adán se apartó de Dios y fue como arrancar un árbol muy grande del jardín y queda un hoyo muy grande. El ser humano le falta un pedazo y ese pedazo que le falta es la vida espiritual. Pablo decía, estábamos muertos en delitos y pecados hasta que Dios nos dio vida. Teníamos vida emocional, vida intelectual, vida física, pero no teníamos vida espiritual hasta que el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas. A partir de ese momento tú y yo tenemos vida espiritual porque tenemos la vida de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa vida que está en nosotros, esa vida es la que nos guía. Pero lo que te decía recién, mi mente comenzó a pensar en esto, en aquello, y pronto el temor se transforma en ansiedad. Porque la ansiedad es la manifestación extrema del temor en ese instinto de supervivencia, lo que sea. Como pastor, que mi iglesia vaya bien. Entonces tengo miedo de que pasen determinadas cosas y comienzo a estar ansioso y puedo coger el teléfono y llamar a alguno de los pastores, líderes de la iglesia y en ansiedad decirle lo que hay que hacer. En realidad es una manifestación del temor. Una mamá tiene temor, un marido tiene temor, un papá tiene temor, un chico tiene temor y se transforma en ansiedad cuando vemos que todo el futuro se puede descontrolar. ¿Tú puedes ser paciente así? No te estoy hablando de dominio propio, no confundas dominio propio, templanza con paciencia. La paciencia es la capacidad para resistir durante años una situación adversa. Si nosotros comenzamos a liberar la mente en el temor y en la ansiedad, mirando solo lo que está afuera, olvídate de la paciencia. No existe esa frase, perdí la paciencia, porque la paciencia no se pierde. La paciencia es una condición, por lo tanto no se puede perder. Lo que pasó es que superaste la paciencia. El globo reventó, el neumático explotó, la madera se quebró. Y no aguantaste más y todo se vino abajo. Y unos reaccionan con ira y con enfado y otros llorando y huyendo. Por eso Pablo decía, le pido a Dios que se les revele quién es Él para que vivan fortalecidos por el poder del Espíritu en vuestro ser interior. Y esto no se consigue si el milagro llega pronto, sino cuando el milagro tarda en llegar. Porque es allí donde comenzamos a mirarnos hacia adentro. Porque te das cuenta que mirar hacia afuera significa lo mismo de ayer. Y sigue lloviendo, y sigue lloviendo, y sigue lloviendo, y sigue lloviendo. Tú dices, ¿para qué? ¿Cómo va esta mañana? Lloviendo. Y verdad. Oh, pero es que eres incrédulo. Puede ser, pero sigue lloviendo. Y te vas a dar cuenta que el milagro no viene porque Dios no quiere. Porque si Dios quisiera lo hubiera hecho. El problema es que nos relacionamos con Dios desde el alma. Y hace unos días atrás yo iba cargado, ansioso, preocupado. Ya el temor había dado lugar a la ansiedad. Y la ansiedad estaba justificando al Adán que llevo adentro. Y entonces yo le decía a Dios, Señor, y tú sabes mis luchas que tengo con la imagen paterna. Y a los hermanos el otro día les comentaba y les decía, parecía
que había tomado a Dios como Sigmund Freud, ¿no? Que me estaba psicoanalizando él a mí. Y yo le decía, Señor, tú sabes que los temores me vienen por esto. Y Dios me habló muy claro, por favor escúchenme. Sé que algunos ya lo han escuchado, pero Dios me habló muy claro y me dijo, Daniel, estás gestionando tu problema en el alma, no en lo espiritual. Porque en tu alma es donde están todas las heridas. En tu alma es donde, escúchenme bien, nuestro alma es ese ser interior donde están las emociones, la razón, el intelecto, el corazón. Y es allí donde están las puertas abiertas, porque tú te relacionas emocionalmente con hijos, con pareja, con amigos, con hermanos. Entonces emocionalmente eres vulnerable. El alma no es mala ni buena, el alma es neutra. El alma no es pecadora o santa, es neutra. Si se inclina hacia la carne es pecadora y carnal. Si se inclina hacia lo espiritual es espiritual. El alma es el mundo interior, que depende hacia dónde se inclina, son las características que va a tener. Esto lo desarrollaba Pablo en sus cartas muchísimo. Y te voy a decir algo más. ¿Sabes quién habló mucho de esto? El rey David en los Salmos. Y están como revelación de Dios para que nos demos cuenta de que muchas veces en nuestro mundo interior nosotros tenemos que tomar una decisión hacia dónde estamos mirando. Por eso el problema es que nos relacionamos con Dios desde el alma. Pero en la oración sincera, muchas veces en nuestra oración, nos quedamos motivados, condicionados y dirigidos solo por el alma. En el alma están todas las heridas, en el alma están los temores, en el alma está todo esto. En el mundo espiritual, en el Espíritu de Dios que ya mora en ti, no hay temor. No hay un esfuerzo por creer, porque Jesús no se esforzaba por creer. Tú no ves a Jesús que dice, ay, tengo que orar, tengo que creer, tengo que confiar. No, Jesús estaba delante de la tumba de Lázaro y decía, Padre, yo sé que me has oído. Jesús no se esforza. Cuando tienes que esforzarte por tener fe, es porque esa fe nace de tu alma y de tu carne. Es una fe muy humana. Por eso luchamos tanto con la vida espiritual. Por eso se transforma la vida cristiana. Qué agobio, qué pereza, qué cansino. Porque es todo lucha en el alma por estar bien con Dios. Necesitamos rendirnos de una vez. Y sumergirnos en el río del Espíritu, como decía el profeta. Caminaste hasta los tobillos, caminaste hasta la rodilla. Ahora sumérgete del todo. Deja que la misma presión del mar te lleve hacia Él. Que tu Espíritu Santo me atraiga a ti y que comience a vivir una vida diferente en mi ser interior. Porque no es que pierda la paciencia. Mi paciencia es humana, nacida de un alma que tiene 500.000 situaciones que la han determinado así. Y probablemente en un área tú seas muy paciente y yo no pueda soportar nada. Porque ahí me quemé un día y tengo la piel quemada. En Argentina hay un dicho que dice: el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Entonces te quemaste con leche, ves una vaca y llora, pero el otro tal vez se quemó, no sé, comiendo una chuleta de cerdo y cuando ve el cerdo llora. Pero en otra área yo estoy fuerte y tú estás claro, pero cada uno de nosotros conforme a cómo ha evolucionado su ser interior a lo largo de la vida. Y nosotros nos relacionamos con Dios y nos conflictuamos y vivimos y todo lo demás desde esa visión de un ser que aún no ha sido entregado completamente bajo la obra del Espíritu de Dios. Y entonces yo necesito lo que dijo Jesús, nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, siempre me equivoco con Timoteo. Le dijo a Nicodemo, Nicodemo, aquí para ti solo es un viento que sopla, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero cuando nazcas de nuevo el viento estará dentro tuyo, te guiará, Nicodemo. Seas guiado por el Espíritu. Por eso seguimos incrédulos, debilitados, pecadores, ansiosos. El alma es neutra, te dije. Por eso, si el alma se inclina, si tú tomas la decisión de decir, Señor, yo quiero enfocarme en ti ahora. No ir a Dios mirando el problema. Oramos condicionados por nuestros problemas. Señor, resuelve, Señor, sana, Señor, dame. No digo que no hay que orar pidiendo. Jesús enseñó a pedir. No digo que no hay que orar intercediendo. Jesús enseñó a interceder. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que antes de situarte a orar por una necesidad, aprendas a pasar tu alma a la comunión profunda con el Espíritu de Dios. Y verás cómo todo es diferente. Hasta tu fe es diferente.
Y te vas a dar cuenta que no oras por lo que te da miedo. ¿Te acuerdas? Yo te decía que el 95% de las situaciones que nos dan miedo nunca sucederán. Por lo tanto, hay un 90 y tanto por ciento de oraciones que no van a servir nunca. Porque has orado por algo que no va a suceder. Porque estás con miedo. Eso está en tu alma. Y Dios me dijo, Daniel, tienes que relacionarte conmigo a través de la comunión con el Espíritu. Porque tu alma dice lo que no tienes. Pero si dejaras que mi Espíritu inundara tu alma, Daniel, pensarías en todo lo que yo ya te he concedido. Todo lo que Él nos ha concedido, decía Pablo. No lo que el mundo te quitó. No lo que tu familia te afectó, sino lo que Cristo ya te ha dado. ¿Y qué decía Pablo a los colosenses? Eres heredero. Estás lleno de vida. Solo que hay una capa de cemento del alma que no está dejando que esa vida crezca. Y a veces, esa capa de cemento, como válvula de escape, escúchenme bien, porque el alma necesita válvulas de escape. Como válvula de escape está el pecado. Está el pecado. No lo hagas, pero alguien se fuma un porrito. Es una excelente válvula de escape eso. Porque en el momento te deja tranquilo, pero una de las cosas que empieza a hacer el porro es anularte tu capacidad de tener responsabilidad empática. O sea, que te sientes responsable por el otro, con el otro por empatía. Empieza a anularse eso. Por lo tanto, cuando te fumas un porro te sientes bien y luego te vas a dar cuenta que poco a poco, a medida que vas fumando, vas sintiendo que nada te preocupa. Ni siquiera los problemas de tus hijos. No te sientes mal. Claro, esto es un placebo tan engañoso porque en realidad te está anulando. Es una válvula de escape, pero puede ser el móvil, puede ser la pornografía, puede ser el alcohol, puede ser hasta el mundo religioso. Pero no es vida del Espíritu, es solo una válvula de escape y me siento bien. Mi alma se alivia, ¿lo están entendiendo esto? Por eso necesitamos una vida nueva. Tú te preguntarás, pastor, ¿cómo va a terminar esto? Porque hasta aquí estamos todavía dislocados con esto. No sé si es bueno o malo ser cristiano, dirás tú. Por eso, en el alma, denme unos minutos más, se dan todos los conflictos, por favor escúchenme bien, de relaciones, pues es el mundo de las emociones del alma. ¿Sí o no? Amas a una persona y comienza a actuar mal esa persona y tú te entristeces y te preocupas, te duele. Entonces, ahora bien, escúchenme, por favor, escúchenme. Nosotros necesitamos orar y lo primero que va a pasar cuando tú dejas de mirar hacia afuera como buscando excusas, escúchenme bien, el Espíritu Santo no solamente te va a revelar las cosas de Dios, sino que te va a revelar un poquito quién eres tú. ¿Me están escuchando? Y yo te voy a hacer una pregunta rápida. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo es tu característica? ¿Eres obsesivo? ¿Perfeccionista? ¿Exigente? ¿Controlador? ¿Impulsivo? ¿Negativo? Bien, esto lo escribí analizando a Daniel Palma, ¿vale? Ustedes pueden poner el vuestro. No sé por qué Lili hace así, pero... ¿Cuántos obsesivos hay aquí? ¿Cuántos obsesivos? No, yo no soy así, yo no sé. Alguien que ¿saben quién es el obsesivo? El que no para de analizar los conflictos. No puedo. Viene un conflicto, no puedo parar de analizarlo. Espérate, la solución debe ser esta. Es una obsesión, se va a dormir pensando. Obsesivo. Lo mismo estás casado con un obsesivo y no lo sabías. Perfeccionista. No, las cosas tienen que ser así, así. Hasta le dices a Dios cómo tienen que ser las cosas. Señor, te ruego ahora que abra las puertas para que venga alguien y diga esto y haga aquello. Le estás diciendo a Dios cómo tiene que hacer las cosas bien Dios. Perfeccionistas. Todo tiene que salir así, tiene que salir así, tiene que escucharse de esta manera, el sonido en el culto así, ¿no? Aquí, allá, el audio, la luz, pum, todo perfecto. Para que la gente se sienta bien y diga, wow, qué hermosa iglesia, qué atractiva es esta iglesia. ¿Y el Espíritu Santo dónde lo dejaste? Yo conocí a Cristo, fue el único que se convirtió en 3 años, en una iglesia pequeñita en las montañas, donde no teníamos ni audio.
Había un acordeón, una guitarra y una pandereta. Y yo conocí a Jesucristo allí. Pero los perfeccionistas hacemos las cosas de otra manera, exigentes. Me exijo a mí, le exijo a todo el mundo, controlador. Bueno, controlamos hasta Dios. Díganle a Jesús que venga porque Él ya sanó a otros. Dios va a sanar a Lázaro. Díganle a Jesús que venga, pero que venga rápido. Marta había controlado todo. Todo lo había hecho Marta. Cuando tenía que llegar Jesús para sanar a su hermano, y Jesús dijo, no voy a ir y encima no le voy a decir nada. Que no se entere. Porque es la misma Marta que cuando yo estaba ahí, se fue al supermercado, compró y yo estaba... Pero Marta está blum, preparando la comida porque tienes un invitado. Pero viene para estar contigo, Marta, y tú no paras aquí. Verás tú. Lázaro se muere. Este es el momento. No voy a ir. No vas a ir, no. Se murió. Sí, me alegro por todos vosotros. Wow, Dios mío, el conflicto que está generando Jesús aquí. A una persona controladora, eso es ponerle una pistola en las manos. Va a matar a cualquiera. Todo lo quiero tener controlado. ¿Cómo cambió mi vida cuando mis hijas se fueron de casa? Es que no volvió Caro todavía. Mándale un WhatsApp. Claro, se fueron a vivir solas y se acabó eso. No te rías. Se acabó. Controlamos todo, controlamos el marido, controlamos a la mujer, controlamos a Dios, controlamos la naturaleza. Señor, que no llueva, Padre, en el nombre de Jesús, porque bueno, controla tú, dile a Dios lo que hay que hacer. El agricultor dice, Señor, manda agua. Señor, Padre, que en el nombre de Jesús no llueva hoy. Señor, y que el autobús venga, que venga el conductor de siempre. Contrólalo todo, tú. Controladores, impulsivos, ¿no? ¿Qué? ¿Quién fue? ¿No? Yo tenía un profesor que me decía, Daniel, me decía, Palma, yo ya tendría que haber terminado, ¿ves? Que me lío, culpa tuya. Me decía, Palma, tú escuchas un disparo y hablas. El día en que sepas quién fue el que mató a quién, vas a ser un hombre sabio, me dijo. Cállate, no hables. Tú escuchas un disparo y hablas. No sabes si tiraron de allí o de aquí, pero tú hablas. Impulsivo. Negativo. Bueno, ya no quiero hablar más. ¿Qué factores son los que me están estresando a mí? ¿Sabes que cuando tú empiezas a meterte en la vida del Espíritu, el Espíritu de Dios trae luz y empiezas a darte cuenta que no eras tan perfecto? Termino con esta parte, no se alegren. ¿Cómo se transforma mi personalidad ante los conflictos? ¿Tú lo sabes a eso? Si no lo sabes, pregúntale a tu mujer. Pregúntale a tu marido. Dile, cuando viene un conflicto, sé sincera, no me voy a enfadar. ¿Cómo cambio yo cuando hay un conflicto? Dímelo tú que me conoces a mí. Sé sincera. ¿Por qué te estoy diciendo estas cosas? Pablo decía, le pido a Dios que sean llenos del conocimiento de Dios para toda paciencia, para toda longanimidad, que vuestra alma esté fortalecida. Cuando nos relacionamos con Dios solo desde el alma, suceden todas estas cosas. Y caemos en entender, escúchenme bien, entender la vida de lo demás, ver, juzgar la vida y aún a Dios mismo desde las lentes del alma. El impulsivo, dice Dios, no está haciendo nada. Dios se demora. El perfeccionista nunca le va a caer nada bien. No está satisfecho nunca con la vida espiritual porque no se mueve en el espíritu, se mueve en el alma. Todo lo ves y todo lo analizas aún desde el nivel del alma. Escúchenme bien, hermano. Necesitamos revelación del Espíritu. Ya casi como que vamos finalizando. No sé para qué digo tantas mentiras yo. Salmo 43 decía David, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Cristo es la luz y la verdad. Es la encarnación de la palabra, es la luz de la vida. Hoy ya Cristo no está aquí físicamente, solo fue un cambio de papeles, pero la cosa sigue igual. El Espíritu de Dios está aquí. Y a través del Espíritu Santo, así como antes cuando estaba Jesús, los discípulos tenían al Espíritu y al Padre, hoy nosotros por medio del Espíritu Santo tenemos a Cristo y al Padre, al Hijo y al Padre en nosotros. Envía tu luz y tu verdad. Me conducirán hasta tu santo monte, una oración profunda, a tus moradas, entraré al altar de Dios. Y mira lo que dice ahora en el mundo emocional, al Dios de mi alegría y de mi gozo.
Vivimos mal, negativos, agobiados, cargados, porque no tenemos comunión profunda con el Espíritu de Dios. Nos frustra que las cosas no salieron como nosotros lo teníamos planeado. Sin embargo, ¿se produjo vida? Sí. Sí, hubo vida. No como a ti te gustaba, pero hubo vida. Y entonces David decía, al Dios de mi alegría te alabaré con arpa. Y entonces el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el Salmo 16, David decía, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Encontramos este bulto ya, pero hasta mi cuerpo tiene paz. Miren, uno de los grandes problemas hoy es la somatización de nuestras preocupaciones. Nos inflamamos constantemente, vivimos mal, nos cuesta dormir y hasta nuestro cuerpo reacciona desordenándose por completo porque estamos mal. Porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que mi alma se muera dentro de mí. Ni permitirás que tu santo vea corrupción, no permitirás que me pudra por dentro. Porque me mostrarás la senda de la vida. Porque en tu presencia, no en mi alma, en la comunión profunda, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es el milagro de la vida. Y esto no se logra si los milagros llegan pronto. Por lo tanto, vaya también mi palabra para todos aquellos que están sufriendo conflictos y se preguntan ¿por qué Dios te has demorado tanto? Porque si el milagro viniera rápido, jamás buscaría esta profundidad de vida en el Espíritu de Dios. Esta vida en el Espíritu nos lleva a buscar hacia adentro, a buscar la solución en Dios, en los frutos del Espíritu en mí, porque hoy necesito gozo, Señor, porque todo alrededor me entristece. Necesito paz, porque todo está alterado. Necesito tu amor, porque me siento solo. En fruto del Espíritu ya sea el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la templanza, la mansedumbre. Nos hace ver que eso no es nuestra naturaleza, es la naturaleza de Cristo en nosotros. Y que yo necesito la vida de Cristo, porque hasta aquí he vivido así, pero hasta que mi entorno cambie, o tal vez no cambia nunca, necesito vivir y mi alma se puede suicidar sin control. ¿Cómo se llama? Periodista Sara Carbonero. Busquen el discurso de ella el otro día que le dieron un premio por el Día Internacional del Cáncer, de la lucha contra el cáncer. Ella ha luchado y sigue luchando con un cáncer de ovario. Ella en un momento dijo, yo sé que posiblemente yo sea una paciente oncológica toda la vida. Aprendí a entenderlo, a aceptarlo y a enfrentarlo. Y he visto a muchas mujeres salir adelante y sobrevivir con cáncer como el mío. Yo le escuché y dije, quisiera escuchar a los cristianos hablar así. Creo en milagros, creo que hay que seguir reprendiendo al diablo, creo que no hay que darse por vencido cuando un ataque es de Satanás. Todo eso lo creo. Pero he visto cómo muchas veces nosotros no tenemos ni la más mínima capacidad de resistencia ante un conflicto. Y cuando viene el conflicto, porque nos movemos en el alma y no en la oración, solo decirles una cosa más. No me ha dado tiempo de comentarles la última parte de esta predicación, porque había dejado para el final cuando Pablo dice, y con el gozo de haber sido rescatados del poder de las tinieblas, de haber sido llevados al reino de su amado Hijo, que es el gozo de haber sido redimidos, y por eso somos herederos. Te dije al principio, no es que Cristo compró algo que es una herencia para mí, sino que Él me redimió a mí, que es algo muy diferente. Lamentablemente esto que parece pero no es un error teológico muy importante en el mundo cristiano. Pensar que Cristo compró una herencia para darme, y esa es la actitud de la carne, que no quiere soltar el sistema de este mundo para que la herencia que Cristo me dio lo viva aquí cómodamente. Es exactamente al revés. Cristo me redimió. Él es mi Salvador. ¿Saben por qué es mi Salvador? Porque primero me redimió. La redención es lo básico. Hemos sido redimidos. Hemos sido comprados. Estábamos bajo el poder de las tinieblas, dice Colosenses. Hemos sido llevados al reino de su amado Hijo, donde allí está la herencia. Es el hijo pródigo que ahora puede volver a casa. Yo no podía volver porque se habían cortado mis piernas. Mis ojos no veían el camino y mi mente no entendía nada.
Pero vino Cristo, me tomó en los brazos y me trajo de vuelta a casa. Él puso sus piernas por mí, puso sus ojos por mí, puso su mente por mí. Esto es tan maravilloso que Pablo llegaba a decir: hoy nosotros tenemos la mente de Cristo en el Espíritu de Dios. Por eso Pablo decía: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vamos a terminar, vamos a orar. Yo le voy a pedir a los papás y a las mamás que traten de tener a los niñitos ahora lo más tranquilitos posible para que los demás hermanos puedan orar tranquilamente y profundamente. Y todos los hermanos que quieran orar, seguir orando porque Dios les habló, saben que la música de oración va a seguir. Todos los que quieran seguir orando se pueden quedar aquí, el resto nos vamos a despedir afuera. Romanos capítulo 8, versículo 13 en adelante, Pablo decía: porque si viven conforme a la carne moriréis, pero si hacéis morir las obras de la carne, si tomáis la decisión de llevar vuestra alma a la oración profunda, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Porque mira esto, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor en el alma, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Yo no sé cuántos de ustedes han venido con muchos miedos hoy aquí. Vamos a invertir el alma hacia el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ya está en ti. Vamos a dejar de mirar hacia afuera y vamos a mirar en lo más profundo del Espíritu de Dios. Decirle: Señor, yo sé que tú estás en mí, tu vida está en mí. Yo te pido que de aquí fluyas como un río de vida. Por eso el texto dice, y nos da testimonio en el Espíritu que somos hijos de Dios y hijos también herederos de la vida de Dios en mí. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él. Por eso la revelación, hermano, no es conocimiento intelectual. La revelación no es deducción teológica. Para poder entenderlo y identificarlo, digamos que nace como un instinto dentro nuestro. De pronto comienza a surgir como un milagro que más adelante se transforma en un sentir o en un conocimiento intelectual. Más adelante es un conocimiento intelectual, pero nace como el surgimiento de una vida que la entiendo porque se me ha revelado. No es que la tengo revelada porque primero la entendí. Comienza como un instinto, algo nuevo. Es también el milagro que organiza y armoniza y da sentido a la revelación bíblica. Como le pasó a Pedro en Pentecostés. Eso es revelación. De pronto se pone de pie Pedro y en su mente está organizada toda la revelación bíblica. Esto es lo que dijo el profeta Joel, esto es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y por su mente pasan los profetas y él lo tiene tan claro. En su mente está organizada la Biblia. Y Pedro predica con una claridad, con una doctrina. ¿De dónde nace esto? Revelación del Espíritu. Por eso, iglesia, tómate unos minutos ahora para no pensar solo en el problema. ¿Por qué te abates y te turbas, alma mía, dentro de mí? Oremos dirigiendo el alma a la comunión con Dios. No pensemos ni pidamos nada en este momento. Ya vamos a pedir después, amén. Ahora vamos a tomarnos un tiempo para esto. Unos minutitos nada más. No pidamos nada. Dejémoslo todo en las manos de Dios. Dile: Señor, ahora invierto mi alma, como si cerraras tus ojos y te imaginas esto. Mira un ventanal grande donde están todos los problemas y tú mirándolo, lo que hay que hacer. Al otro lado hay una puerta. Cuando abras esa puerta te vas a situar delante del trono de la gracia. Vas a ver los ángeles, vas a ver la luz del cielo, a Cristo resucitado y la vida de Dios fluyendo. Como si ahora te imaginaras eso y dices: Señor, yo dejo la silla vacía del ventanal y me voy hacia el otro lado y quiero estar contigo. Tú te vas a encargar de todo y de allí, de ese interior, fluirá un río de vida. Porque que nos revele todo lo que necesitamos para conocerlo a Él, conocer su voluntad y conocer su propósito. Lo que vamos a hacer ahora, además de orar, vamos a volver a cantar esta canción que dice: Señor, mi Redentor y Roca. Esta es una canción que le adora y le agradece. Yo te voy a pedir algo, cántala. Y cuando estés cantando cada una de estas cosas, ¿sabes? Tu mente no va a estar puesta en el problema. Porque hay dos momentos solo cuando nosotros controlamos la mente: cuando oramos y cuando cantamos. En Argentina hay un psicólogo
que ha desarrollado la terapia del canto. Porque él dice que cuando la gente canta, piensa en lo que canta, no en el problema. Y yo pensé y dije, nosotros que cantamos a Él, con más razón. Así que ahora vamos a cantar como cerrando la puerta del ventanal, de la razón, de la deducción, de los miedos. Vamos a decirle, Señor, quiero centrarme en ti. Y que tu Espíritu Santo fluya de mi interior y me traiga una revelación profunda, que me enseñes quién eres tú. Nadie te conoce a ti sino el Espíritu que mora en ti. Enséñame quién eres tú para mí. Tu Espíritu Santo en esta mañana comience a moverse desde el interior de nuestro ser, fluyendo como un río de vida. Te ruego por las personas que están por primera vez en este lugar, que tu Espíritu Santo, Señor amado, los envuelva. Tú dijiste, Señor, a través de la boca de Pedro y de tu profeta Joel, que el Espíritu ya vino sobre toda carne. Es como quien ha soltado un gas en una casa, ya está aquí. Solo falta una chispa que encienda el gas. Te ruego por las personas que nunca han recibido la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas. Y lo saben porque no tienen la seguridad de ello. Te ruego que ahora ellos, Señor, puedan arrepentirse de sus pecados, pedirte perdón y decirte, Señor, te ruego que me perdones y que vengas a mí con tu Espíritu Santo. Llena mi vida con tu Espíritu. Y te ruego por ellos y por todos los hermanos que durante días estamos en este lugar adorándote a ti. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo fluya trayendo revelación. No te ruego solo por los que están aquí, sino por los que ya ni siquiera van a venir esta tarde. Los que están conflictuados, los que están mal, los que están trabajando, los que están en rebeldía, los que están en pecado. Querido Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ahora, Señor amado, ellos reciban revelación del Espíritu. Que esta semana esté marcada por la revelación de tu Espíritu. No puedo pedirte nada más, porque ya sería decirte a ti lo que tienes que hacer. Solamente te estoy diciendo, mi Señor, que en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Espíritu Santo comience a romper todo cemento que hay en el alma. Que mi alma deje de analizar las cosas en independencia de ti para luego pedirte a ti que le soluciones las cosas. Queremos ir al revés. Queremos sumergirnos en tu presencia. Y así como el submarinista sabe que cuando pase unos metros solo descenderá, yo te ruego que tu Espíritu Santo a partir de esta semana nos atraiga a una comunión profunda en el Espíritu, a una oración y una meditación profunda contigo, a esos momentos donde podemos decirle al alma, ¿por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. Hay alguno aquí que va a tener que hacer esa oración. ¿Por qué no se lo dices a Dios? ¿Por qué te turbas, alma mía? Ahora, en el nombre de Jesús, todo mi mundo interior lo dirijo a Cristo, a la presencia del Espíritu de Dios. Y ahora, mi hermano, mi hermana, vamos a adorar a Dios. Canta esta canción. Canta esta canción y adórale, 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 adórale. Piensa solo en Él, solo en Él. No pienses en tu problema. Deja de decirle a Dios cómo tiene que solucionar las cosas y dile, Señor, que tu Espíritu me revele quién eres tú para mí. Iglesia, adórale, gran tesoro de mi corazón. Tu presencia reemplaza mis temores. Como tú no hay otro. Solo en ti. Solo en ti. Cuando el milagro no llega, cuando los problemas siguen, adórale, iglesia, adórale. Y vamos a buscar a los adolescentes, a los jóvenes que han intentado suicidarse a lo largo de este año. Ellos necesitan la vida del Espíritu de Dios. Las mujeres que han querido suicidarse, vamos a buscar a esa gente. Los que no le han encontrado sentido a la vida a los 15, 16 años, que se han autolesionado. Ellos necesitan esta vida. Pero si la iglesia no la conoce, ¿qué va a predicar? Señor, mi redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi
tengas miedo. Acechan enemigos, mi esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, Refugio fiel. refugio fiel. Piensa, refugio fiel. De esa oscuridad. Fuera hace frío y es de noche, deja de mirar hacia afuera. Hay un refugio. Moisés y Pablo decían, no está muy alto ni muy bajo, muy dentro tuyo está. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce El alma humana es una ruina muchas veces. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí. Él es tu redentor, iglesia. Sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte. No te condenes más. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Él de ti? Deja de condenarte. Deja de decirle a Dios lo que Él tiene que sentir por ti. A la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Querido Señor, que tu Espíritu Santo nos atraiga a tu presencia. Nos ayude, Señor, a sumergirnos en esta profundidad del Espíritu. Mi mente no alcanza a entender porque busca fórmulas, busca cómo hacer, cómo no hacer. Que tu Espíritu nos atraiga. Sumérgenos en este río maravilloso de la vida del Espíritu. Querido Señor, hoy volvemos el alma a ti. Dejamos de mirar hacia afuera, dejar de deducir, de buscar conocimiento de lo que está bien, está mal. Hoy te necesito a ti, quiero sumergirme en ti, quiero descansar en ti, oh Dios. Eres tú quien me da vida a mí. Yo te ruego que tú nos bendigas, que ayudes a esta iglesia en todo lo que esta iglesia necesita. Enséñale a nuestros hijos, Padre, te lo ruego con el nombre de Jesús, esta revelación maravillosa. Que se formen generaciones de niños y de adolescentes que aprendan a vivir del Espíritu y que nadie los engañe en el futuro. Sean hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. Una generación para enfrentar esta tribulación que se viene encima. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Y te ruego, Señor, que en esta iglesia encuentren refugio todos esos chicos que han intentado suicidarse en el último tiempo. Te ruego por esos jóvenes, esas chicas que después de un aborto han intentado suicidarse, que piensan que su vida ha fracasado, Dios. Ellas necesitan, los muchachitos que se están intentando suicidar porque no soportan la presión de sus familias. Querido Señor, que se abran las puertas de esta iglesia y que se encuentren con un grupo de personas que han conocido tu Espíritu, no solo una religión. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo se siga moviendo en este lugar con todos los hermanos que se van a quedar orando aquí, en nuestras casas, en nuestras familias. Y bendice el culto también en esta tarde. Y a todos los que vamos a regresar a casa, danos una tarde y un día de paz y de gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.